Doctor Tito, le decía que su examen quería mostrar, pero... Vuelvan en media horita, por favor. Ya, doctor, Chao, chao. Bien. Vamos a ver el tema de lo que es trauma del embarazo y violencia doméstica. Y por último, en un capítulo muy cortito, que es el 13, que habla de traslado para cuidados definitivos. Muy buenas tardes, así que vamos a empezar. No es frecuente tener como paciente una mujer en estas condiciones, ¿no? Con un abdomen globuloso, tercer trimestre de embarazo y sometido a un accidente de tránsito. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar en este tipo de circunstancias es que son dos pacientes, son dos seres los que está atendiendo, y la atención adecuada, oportuna, óptima y correcta de la mamá va a repercutir directamente en el producto del embarazo. Por lo tanto, una resucitación adecuada, conociendo los cambios fisiológicos que tienen en la mujer embarazada y los cambios anatómicos, nos va a permitir hacer una adecuada interpretación del trauma, particularmente en la parte abdominal, con un embarazo en sus distintas etapas. Y al final vamos a tocar el tema de lo que es la violencia doméstica. Y lo dijimos de inicio, hay cambios en la anatomía y la fisiología que influyen en la evaluación de las pacientes embarazadas lesionadas. ¿Pueden alterar los signos y los síntomas? Sí. ¿El manejo y la respuesta en la reanimación? Sí. Así como los resultados de los exámenes de diagnóstico. Cada uno de estos cambios repercuten en el estado hemodinámico de la paciente, y si se ve afectada la hemodinamia, indudablemente que también se va a ver afectada la perfusión en el producto del embarazo. Y el escenario es una mujer de 25 años, quien parece estar en el tercer trimestre de embarazo, como veíamos, es traída al departamento de urgencias luego de una colisión vehicular. Eso es todo, ¿sí? Les dije en la primera y segunda presentación. El trauma te da esos datos, no hay casa de techo de ladrillo, ¿cómo es? Techo de calamina, paredes de yeso, con baño, no hay tal cosa. Le dices, mujer embarazada, parece tercer trimestre, accidente vehicular. Está inconsciente e inmovilizada sobre una tabla espinal larga. ¿Cuáles son sus prioridades y cómo impacta el embarazo en el tratamiento de esta paciente? Pueden responder si están alertas. Sí, doctor. Bueno, la prioridad es primero ver que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable, ¿no? Porque eso va a repercutir en el feto, ¿no? Ahora... Nombre. Liseda Arispe, doctor. Otra vez, Liseda Arispe, y empiezas. Ya, doctor, va a disculpar. Bueno, las prioridades, sabemos que son dos vidas, ¿no? Pero la prioridad es ver que la madre, en este caso, esté estable hemodinámicamente, hay que controlar la vía aérea, o sea, todo el ABC en la madre en primera instancia, ¿no? ¿Está bien? Las prioridades, las respuestas son las mismas. No cambia el ABCD, lo que cambia es el saber que son dos seres humanos que estamos atendiendo, y lo que cambia es el saber los cambios anatómicos y los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, en la mujer embarazada, en los distintos estadios o las etapas del embarazo. ¿Cómo impacta el embarazo en el tratamiento? De que el tratamiento óptimo en la mamá va a repercutir positivamente en el producto del embarazo. Vamos a hablar un poco de las alteraciones anatómicas y fisiológicas del embarazo y sus efectos en el manejo del paciente. Vamos a establecer las prioridades de la evaluación y tratamiento de la madre y el feto, que son las mismas, e identificar los elementos de violencia doméstica
hemos dicho, ¿no?, de que dentro de los exámenes, los anexos de la evaluación de la revisión primaria están, además de las sondas, monitor electrocardiográfico, oxímetro de pulso, rayos X de tórax y de pelvis, sonda urinaria, sonda nasogástrica, está la determinación, los exámenes de sangre de rutina, hemograma, glicemia, el UGOP, que tiene en su guía de rotación, el UGOP, hemograma, glicemia, ureacreatinina, CP y NR, grupo sanguíneo y RH, determinación de alcohol y drogas en sangre, y si es mujer joven, entonces test de embarazo. Por lo tanto, cuando tenemos una paciente de 25 años y hay una ligera sospecha de una panza ligeramente agrandada, no está de más preguntar si la paciente está consciente sobre su estado gestacional, y si no, averiguar con la familia y la historia amplia, y obviamente cuando las manifestaciones externas son tan obvias como esto, obviamente tenemos que estar ya seguros de que hay un embarazo de tercer trimestre. ¿Cuáles son los cambios en la anatomía y la fisiología durante el embarazo? Los cambios anatómicos van en relación con el crecimiento del útero. De ser un útero intrapélvico, ¿no?, después aproximadamente de las 14 semanas llega, de las 10 semanas, 12 semanas llega al nivel de la sínfisis del pubis, y a las 14 se hace intraabdominal, hasta que a las 40 semanas está subcostal, y que días previos en la 38-39 semanas de embarazo baja cuando la cabeza encaja ya en la pelvis como inicio de un proceso de parto. Entonces, el saber identificar y palpar un útero grávido en los distintos estadios es importante conocer en qué fase va, ¿verdad? Hacer la auscultación con un pinar, utilizar el ecógrafo es de vital importancia para definir la fetocardia. Entonces, estos cambios anatómicos tienen que ser muy bien conocidos por los médicos de trauma de emergencia frente a traumatismos contusos o penetrantes para ver qué órganos pueden estar afectados o comprometidos. Por ejemplo, cuanto más grande el útero, las vísceras son desplazadas hacia el espacio subcostal. Por lo tanto, heridas altas van a comprometer seguramente vísceras huecas y macizas. Traumatismos contusos en la parte inferior en un tercer trimestre de embarazo corre el riesgo el útero, la placenta y el producto del embarazo. Entonces, estos cambios anatómicos son importantes conocer y saber, por ejemplo, que seguramente vamos a tocar más adelante, el útero cuanto más grande está, ¿no?, comprime, cuando la paciente está acostada, comprime los grandes vasos. A la aorta no le hace mella, ¿verdad? La aorta tiene un tono fuerte, no le afecta que le pongas un adobe encima, un útero embarazado, pero sí la vena cava inferior se colapsa fácilmente. Por lo tanto, si está en decúbito dorsal 36 semanas de embarazo, puede traer problemas con el retorno venoso. Es por eso que en la mujer embarazada en el tercer trimestre se le lateraliza el útero manualmente hacia el lado izquierdo, con la intención de llevar el fondo uterino al lado izquierdo del abdomen y dejar libre la zona de la proyección de la cava. Y si el útero vuelve a su lugar, entonces uno pone una almohadilla bajo la tabla para hacer que se desvíe y el útero por gravedad se vaya al lado contralateral. Vamos a tocar algunos cambios fisiológicos también. Entonces, ahí está. 12 semanas el útero se convierte en un órgano abdominal. A la 20 está a la semana 20 a la altura del ombligo y entre la 34 y 36 reborde costal. Entre la semana 38 y 40, la cabeza que se encaja en la pelvis como inicio del proceso de parto, por lo tanto, el fondo del útero se hace más bajo. En el primer trimestre, si estamos hablando de que el 12 semanas es intrapélvico, en el primer trimestre el útero es intrapélvico y de paredes muy gruesas, por lo tanto el producto del embarazo está muy bien protegido, pero obviamente impactos directos pueden llevar a una amenaza de aborto manifestado por sangrado. El aborto y su inmunización son los riesgos que hay que tener en cuenta. A partir de la 12ª semana, el útero se hace extrapélvico
y hay buena cantidad de líquido amniótico, obviamente que ya estamos hablando de una formación casi completa del feto, y estamos hablando solamente ahora de desarrollo, y obviamente todavía estamos en el periodo frente a traumas de un abrupto, o sea, un desprendimiento prematuro de placenta, frente a heridas penetrantes, el embolismo del líquido amniótico y la isoinmunización materno-fetal cuando la madre tiene un grupo sanguíneo, un RH negativo, el papá positivo, y el niño puede adoptar un positivo del gen paterno, y frente a una comunicación vascular microscópica puede provocar reacciones de isoinmunización que no se van a hacer evidentes en la etapa intrauterina, sino que van a ser al momento del parto. En el tercer trimestre el útero es de pared delgada, ya prácticamente ha alcanzado su mayor dimensión de distensión, y el segmento que se llama, es la parte más baja, donde se pone mucho más delgado. Es el sitio donde se hace la incisión, la histerotomía para la cesárea, en el segmento, ¿no? El útero es de pared delgada, las vísceras abdominales están desplazadas hacia la parte superior, la compresión de la vena cava inferior. Entonces, en casos de fracturas pélvicas pueden existir o acompañarse de lesiones fetales como desprendimiento prematuro. El embolismo de líquido amniótico, se insiste mucho esto porque puede condicionar cuadros de distrés respiratorio agudos en la mamá e isoinmunización. Los cambios fisiológicos más importantes. Uno que tienen que acordarse, que generalmente siempre va acompañado cuando hay un escenario clínico, es la hipervolemia fisiológica del embarazo. ¿Esto qué significa? Que durante el periodo del embarazo se incrementa el continente, ¿no? Y se diluye el contenido. Por lo tanto, esto se considera hipervolemia fisiológica del embarazo con una anemia, ¿no? Pero no es producto de un déficit, de un fenómeno carencial, sino de la expansión del volumen plasmático. ¿Para qué? Para prepararse en la atención de un desarrollo embrionario progresivo durante las 40 semanas. Entonces, ¿qué significa? Que con hipervolemia fisiológica del embarazo, la paciente puede tener en trauma pérdidas de sangre que pueden ser consideradas no peligrosas, pero que ya inmediatamente están afectando al producto del embarazo, no a la mamá. De repente la mamá está con una presión de 190, ya hay presión de pulso acortada. Esa diferencia ya nos está hablando de una pérdida de ese líquido de la hipervolemia, y ya está repercutiendo directamente en el producto del embarazo. ¿Qué aumenta? La ventilación minuto por el fenómeno, esto es fundamentalmente hormonal. Aumenta el pulso y el gasto cardíaco progresivamente, esto en requerimiento al desarrollo uterino y del producto del embarazo. La volemia, esa es la hipervolemia fisiológica del embarazo, aumenta la tasa de filtración, y por un fenómeno estrogénico hay un doble fenómeno. Un retardo en el vaciamiento gástrico por un fenómeno hormonal estrogénico, y además por un fenómeno mecánico de desplazamiento de las vísceras hacia la parte superior. ¿Qué disminuye? Habitualmente los pacientes, su ventilación minuto aumenta, y esto es obvio. Al aumentar la presión de ventilación minuto, va a aumentar la frecuencia respiratoria, y esto va a hacer que disminuya la PaCO2. Gracias, Tati. Y también dijimos, como existe una hipervolemia fisiológica del embarazo, hay una dilución del contenido en el continente y hay una caída del hematocrito, ¿verdad? Pero eso es ¿por qué? Porque se ha diluido el espacio más que haber una disminución efectiva en la masa globular. Eso tienen que entender. Y esto lleva al hecho de que va a haber un fenómeno además acompañante durante estas 40 semanas de déficit de fierro, que es reemplazado y que puede acentuar o puede presentar una anemia hipocrómica microcítica en las últimas semanas de embarazo. De ahí que la suplementación es fundamental. La revisión primaria es absolutamente idéntica. Las prioridades no cambian. Esto hemos repetido en niños, en adulto mayor, en atletas
En todos, las prioridades no cambian en absoluto. Se mantiene el A como la prioridad número 1, vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante la evaluación de A? Es que durante por esa gastroparesia fisiológica que acompañan el vaciamiento gástrico retardado o gastroparesia, puede condicionar la acumulación y el fenómeno hormonal de líquido en el estómago y riesgo de aspiración. La dificultad respiratoria que puede presentar la paciente se acentúa en el último trimestre del embarazo por el desplazamiento de las vísceras hacia el espacio subcostal y la elevación del diafragma. La hipervolemia fisiológica nos va a llevar a cometer fallas en reconocer tempranamente las pérdidas de volemia, ¿verdad? Entonces hemos dicho, la mamá tiene un continente mucho mayor que ha ido preparando para llegar hasta la 40 semana, y esto en un médico de emergencia novato te puede hacer pensar de que no hay todavía pérdidas vasculares, pero sí esto ya se está manifestando en un signo clínico muy temprano en el producto del embarazo, que es la frecuencia cardíaca. En esta circunstancia, habitualmente el paciente entra en bradicardia, que es signo de sufrimiento fetal. Y la eclampsia en el embarazo y trauma con TEC, no se nos puede pasar desapercibido el hecho de que la existencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia y la eclampsia, que se caracteriza en general la eclampsia por convulsiones y pérdida del conocimiento, asociado esto a los trastornos hidroelectrolíticos en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la paciente está tequeada, podríamos llevar a la confusión si el TEC es producto, si las convulsiones son producto del TEC, pero examinando rápidamente en la paciente y ver una presión alta y unas piernas muy hinchadas, ya nosotros tenemos que pensar en eclampsia. ¿Cómo evalúo y trato a dos pacientes? Las prioridades son las mismas, tengo que pensar en dos, solo que no puedo actuar sobre el dos directamente, sino actúo sobre la primera, sobre la mamá, y al hacer un buen trabajo en la mamá, inmediatamente se beneficia el producto del embarazo. La revisión primaria es revisión en la madre, el monitoreo fetal y obviamente llega una paciente, una mujer embarazada con 38 semanas de embarazo y empiezas con la resucitación. ¿Qué más deberías hacer en ese instante? Exactamente, jóvenes, les he leído la mente. Hay que llamar al obstetra, ¿verdad? Para que acompañe la resucitación, el manejo, y él sea quien haga el monitoreo fetal. Si tengo un trauma óseo, he dicho voy a llamar al traumatólogo. Si tengo un trauma torácico, voy a llamar al cirujano de tórax. Si es vascular grande, voy a llamar al cirujano cardiovascular. Entonces siempre hay que convocar y participar al especialista. Luego de concluida la revisión primaria con el ABCDE y estabilizado el paciente, ya ha sido evaluado con fetocardia, ecosón y todo, el producto del embarazo y estabilizado, hacemos la revisión secundaria en la madre. Es importante no perder ninguno de los minutos en la evaluación, y cuidados definitivos de la madre y del feto. La paciente se va a internar, va a ser trasladada a quirófano, terapia intensiva o a su domicilio. Aquí está el tema de la isoinmunización. Las madres que son RH negativas, ojo, ¿verdad? Cuando tengan una pareja, un RH positivo, pueden hacer fenómenos de isoinmunización. Por lo tanto, si uno sabe, y en esta época es normal, ya es sabido, que se conoce el grupo sanguíneo del varón y de la mamá es RH negativa, ya de hecho es un alto riesgo, entonces se comunica y hay que hacer la inmunoglobulina, o sea, la vacunación. Excepto cuando las lesiones sean distantes del útero, por ejemplo, fracturas de tobillo. Cuanto más cerca al útero, las posibilidades de isoinmunización por rupturas vasculares mínimas y paso de sangre del feto a la madre y provocar fenómenos de isoinmunización son posibles. No frecuentes, son posibles.
Y lo que dijimos, lo que dijeron, ¿no? Consulta temprana con el obstetra. ¿Cómo manejamos? La evaluación y el manejo es absolutamente igual que en la no embarazada. Vía aérea permeable con control. Me imagino que ojalá haya quedado esto como el rezo, ¿no? Como el Padre Nuestro. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Ventilación y respiración y oxígeno suplementario con máscara, bolsa de recirculación a 15 litros por minuto. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes y desplazar el útero al lado izquierdo e infundir volumen. D, examen neurológico completo con escala de coma de Glasgow más pupilas y descartar TEC versus eclampsia si es que hay convulsiones. E, exposición completa revisando la parte anterior y posterior y evitando la hipotermia, que el producto del embarazo es muy susceptible. En el feto, la reanimación de la madre va a tener un efecto positivo inmediato. Antes de intentar uno hacer la monitorización fetal, llame a la obstetra. En el hospital siempre hay un internista, un ginecólogo, un cirujano y un pediatra de turno. Llame a la obstetra y que venga a manejar la resucitación y evaluar cómo está yendo la resucitación en el producto del embarazo. Que venga a monitorear los ruidos cardíacos fetales. Es importante evaluar la presencia de sangrado vaginal. La presencia de sangrado vaginal en la primera mitad del embarazo, abortos en curso o sospechas. De la segunda a la tercera ya estamos hablando de sangrado, o sea, de abrupto placentae o desprendimiento prematuro de la placenta. Palpar el útero, identificar el fondo y el cuerpo es importante frente a traumatismos contusos y que pudiese haber estallidos o rupturas uterinas y obviamente tener en cuenta el fenómeno del trabajo de parto. Violencia doméstica. Creo que ya hemos pasado el caso 50 de feminicidios. La pandemia, les decía, ha despertado los peores instintos de los seres humanos. Hay mucho tema de violencia intrafamiliar, al parecer por el encierro, ¿verdad? Y esto ha condicionado mucha violencia, agresión a niños, adolescentes, violaciones, traumas, y las mujeres embarazadas no están exentas de esto. Es una causa importante de trauma. Por lo tanto, y esto no está en relación con el nivel cultural ni socioeconómico. Se da en las mejores familias agresiones a mujeres embarazadas con traumas y que vienen con sangrados en la segunda mitad del embarazo. Si la consulta es tardía, discapacidad y muerte puede ocurrir. Y lo que decíamos ayer con relación a niños y adulto mayor, existen patrones de trauma que uno tiene que saber interpretar, muy similares las pistas al maltrato infantil, equimosis multicolores, heridas en las muñecas, cicatrices de quemaduras y una actitud hostil de parte de la mujer, ¿verdad? O sea, retraída, y entre tanto está el agresor en ese ambiente, no contesta nada y es el agresor el que da hasta la edad de la paciente, ¿no? No solo las mujeres están en riesgo, también hay un alto riesgo durante el embarazo y eso lo estamos viendo. ¿Qué sucede? Que el mecanismo de lesión, hoy vimos, por ejemplo, pero ya después hablando haciendo la anamnesis completa e interpretando el contexto general, ¿no? Yo había planteado la posibilidad de un maltrato del adulto mayor frente a una fractura. Sus compañeros han hecho la historia, frente a una fractura expuesta, tibia peronea, en una mujer de 70 años que estaba lavando la ropa y que se resbaló. Entonces, pero el contexto es un poco más amplio. Cuando la información es breve, entonces, ¿pero cómo? Un resbalón y está bien que se fracture, pero que se fracture y se haga expuesta es algo más serio de lo normal. O sea, yo no esperaría encontrar una de esas cosas, a no ser, eso me obliga a pensar
en maltrato. Pero, sin embargo, existían datos previos de osteoporosis, ¿no? Y el mecanismo de lesión que fue una caída de su propia altura, pero sobre la pierna, en una zona, en un sitio resbaloso y con hoyos o deformidades, una cosa así, ¿no? Entonces uno siempre tiene que evaluar el contexto del mecanismo de lesión y ver si concuerda, ¿verdad?, con una equimosis que diga en el abdomen embarazado y que te diga es el cinturón de seguridad, y cuando en realidad más que cinturón claramente está reflejando el zapato, ¿verdad?, del agresor. Entonces todos estos datos, la pobre autoimagen y la depresión, ¿no? La mujer que se encierra, que lo único que hace es lagrimear, entre tanto el agresor está ahí, hay que eliminar del ambiente, no matarlo. Hay que retirarlo del ambiente esta persona en forma muy sutil, ¿no?, para que no levantar sospechas y aprovechar en ese momento todo lo que es la investigación. Autoagresiones, intentos de suicidio, frecuentes visitas al departamento de urgencias, síntomas sugestivos de abusos de fármacos, la autoinculpación, ¿no?, como que yo me hice, yo me caí, y lo que es muy común es que la pareja insiste en estar presente durante la entrevista. Para esto se han hecho protocolos que contemplan preguntas de tamizaje. Como preguntar durante el examen ante la mínima sospecha y llenar el protocolo. ¿Alguna vez ha sido pateada, golpeada o herida de alguna manera por alguien en el último año? La pregunta es ¿por alguien? Si es así, ¿quién fue? Se siente seguro, o sea, y vas profundizando la investigación hasta llegar al foco sospechoso. Se siente seguro en su relación actual. ¿Hay alguien de una relación previa que le haga sentir insegura? ¿Y cómo respondo a la violencia de pareja? Esto es importante, la prevención y la notificación temprana. La charla confidencial con la víctima, recomendar un lugar seguro, explicar la preocupación por los niños, y una vez la víctima esté segura y de su consentimiento, remitir al servicio de seguridad, al servicio social y a la protección de adultos o de niños, ¿verdad? La sospecha es vital, la notificación es fundamental para que se sigan los pasos, porque han visto, dejan libre al feminicida, ¿verdad?, o dejan libre al agresor y va y la apuñala en la calle, ¿verdad? En Santa Cruz hace un mes un poquitito más, ¿no?, con no sé cuántas puñaladas y sale en la tele. Nos está tocando pasar fenómenos que se les atribuyen a la inestabilidad emocional del COVID y el encierro, pero hay que estar atento a estos hechos. Y al escenario. Preguntas. Doctor, he visto que un indicador de que, por ejemplo, en la parte, lo que es el B, la respiración, la ventilación, un indicador es que la presión parcial de dióxido de carbono en la mujer embarazada llega a valores normales, es decir, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Eso nos estaría indicando de que puede haber una falla respiratoria. Pero ¿qué pasa si no podemos hacer la gasometría en ese momento, la gasometría arterial? Cambiate de hospital y procura dar tu nombre nuevamente, ¿no? Solamente es frágil. Perdón, doctor, Liceda Arispe. Sí. Cámbiate de hospital porque no es posible que no tengas gasometría en un centro de trauma. Simplemente ahí te vas a ubicar por la frecuencia respiratoria, la coloración de la piel, la frecuencia respiratoria, pero ya en esta época, pero no hay oxímetro. El problema no es del centro, es del recurso humano que no se preocupa de contar con los medios necesarios para atender a un paciente con trauma. Gracias, doctor. Yo sé que no has quedado satisfecha, pero bueno. Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo influyen en el manejo de la paciente, indudablemente que sí, y eso es obligación de saber. 10 semanas de embarazo, está bien protegido, no pasa nada, ¿verdad? Está con sangrado vaginal, cuidado, ojo, aborto. Reposo absoluto, antiespasmódicos,
Fetocardia, ecografía. Entonces, me dicen 20 semanas de embarazo y su útero no lo palpo. Ah, está roto, porque ese útero debería estar palpándose a la altura del ombligo, ¿verdad? 35 semanas de embarazo y palpo extremidades sueltas, ¿no? O sea, no se toca la regularidad del fondo uterino, sino como tocas irregularidades, ruptura uterina por trauma. Se deben establecer las prioridades en la evaluación y el tratamiento de la madre y el feto, considerando siempre que las prioridades son las mismas, y hay que estar alertas a los indicadores de violencia de pareja, ¿no? Para hacer una alerta temprana, notificación oportuna y prevención. Buenas noches, doctor. Disculpe, tenía una pregunta. Dime. Gracias, doctor. Esmeralda Peñarrieta. Cuando la paciente está entrando en trabajo de parto después de un accidente, doctor, ¿qué se tendría que hacer? Entonces yo me preguntaría en qué semana, en qué etapa del embarazo va. Si me dices está con 38 semanas, ya el producto está maduro, que es distinto a que me digas que tiene 35 o 34 semanas, donde voy a necesitar hacer previamente a una inducción o a una cesárea, voy a tener que hacer maduración, ¿verdad? Con corticoides para evitar la insuficiencia respiratoria, y aún así seguramente vamos a tener que tener previsto la surfactante para el recién nacido. Entonces es importante saber la edad gestacional. Si tiene 38 semanas y está con... Quisiera saber qué tiene, ¿no? Si es un trauma con una fractura de húmero, ya está con contracciones frecuentes, 3 en 10, de 2 sobre 3 de intensidad, ya vio ruptura de la bolsa. Damos curso porque la lesión está alejada, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho la reanimación, el ABC, las prioridades ABCD, ya hemos definido la estabilidad, y si tengo las condiciones seguramente voy a dar el curso al embarazo. Actualmente el 80% de los nacimientos en Bolivia son por cesárea. Se han puesto muy cómodos los obstetras y muy cómodas las señoras. Rara la mujer que te pide parto normal. Y si hasta en inducción, o sea, si hasta iniciado el trabajo de parto y hay una dilatación del 50%, ¿no? Quizás sea bueno con el obstetra al lado, pero entre tanto ya llegó el obstetra. Con el obstetra al lado, él definirá qué camino va a seguir ese embarazo a término. A nosotros, ¿qué nos corresponde en la evaluación inicial? Nos corresponde hacer una resucitación adecuada muy rápida del ABCDE, que va a repercutir en el producto del embarazo. Y ustedes han visto, a la primera, gorda, embarazada, accidentada, llamen al ginecólogo, ¿verdad? Que participe de la resucitación, que evalúe si no hay fetocardia, estamos hablando de sufrimiento fetal y está con 38 semanas, seguramente hay que entrar a cesárea volando, ¿verdad? Para salvar por lo menos a uno de los dos. Muchas gracias, doctor. Traslado para cuidados definitivos. Último tema. Cuando ya hemos terminado nuestra revisión primaria, la revisión secundaria puede estar en curso, ¿verdad? Y hemos hecho nuestro triaje. ¿Qué es triaje? Una, dos, Es la selección de los pacientes, digamos, de acuerdo a su grado de trauma, de daño, de severidad o de complejidad, para poder ser trasladado. 0. 8. Mayra Calizaya, doctor, el triaje sería una clasificación de los pacientes de acuerdo a su gravedad, y esto generalmente se va a dar cuando hay situaciones en las que hay una gran cantidad de personas lesionadas. Bien, te felicito. Te faltó la última parte, ¿no? Es un método de selección, ¿no? En cualquier instancia. En caso de trauma, entonces la selección de pacientes en base a 2 criterios, se les olvida a ustedes: a la gravedad de las lesiones y a los recursos humanos y físicos con que contamos. En base a eso, tú vas a hacer el triaje.
Entonces, una vez definida la situación del paciente, se va a quirófano, se va a la UCI, se va a su casa o se traslada. Entonces, tenemos que ver si ese paciente va a ser trasladado para cuidados definitivos. Tenemos que considerar primeramente la vía. ¿Por dónde va a ser? Los medios con los cuales va a ser trasladado y siempre acompañar todos los exámenes. Si el tratamiento definitivo no puede ser proporcionado en el lugar donde estamos, el paciente requiere ser trasladado. Entonces, el escenario, 27 años se lleva a un hospital rural de 80 camas después de un accidente vehicular. El hospital tiene capacidad para tomografía y ecografía, pero no tiene neurocirujano. Tiene una escala de coma de Glasgow de 6. Ya esto me dice definitivamente que no, este paciente lo tengo que estabilizar rápidamente, hacer el ABCD, intubación orotraqueal y trasladarlo lo más rápido posible, porque pues, haremos una tomografía. ¿Para qué? O sea, ¿qué vas a lograr con la tomografía? Vas a perder 20 minutos de la tomografía, hay un hematoma epidural, pero esos 20 minutos pudo haber servido para que llegue al sitio de la referencia. Debemos identificar los pacientes que van a requerir un traslado y discutir los procedimientos para un traslado óptimo y seguro. Es importante conocer las capacidades institucionales, eso se llama triaje, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿Cuántos pacientes puedo atender? Estar preparado, la preparación y anticipar las necesidades, no hacer más daño del que ya tiene el paciente, e identificar y saber, ¿no? con sencillez que este paciente ha rebasado mis capacidades y lo tengo que trasladar. Y tengo que saber a dónde trasladar. En este tipo de circunstancias tenemos que hacer los procedimientos esenciales como el clínico. No ganamos nada haciendo una tomografía porque vamos a desdemorar el traslado. Porque claramente está con un TEC grave y lo que me dicen TEC grave es sinónimo de 1, 2, 3, 4, 6. Escala de coma de Glasgow de 6 es sinónimo de 8, 9. Escala de coma de Glasgow de 6 es sinónimo de 10, 11, 12, 13. ¿Tiene que hacerse cirugía, doctor? Ese es el poco aprovechamiento, ¿verdad? De intubación traqueal, de vía aérea definitiva. Qué pena. Realmente muy lamentable. Establecer comunicación directa entre los médicos que refieren y los que reciben. Es fundamental que en nuestro medio no funcione. Porque tú llamas al Hospital Birma, que es el centro de referencia para pacientes gravemente lesionados. Doctor, voy a necesitar una camita, tac, te colgaron porque nunca hay cama. Entonces, ¿qué hace el médico de Quillacollo? Tampoco él tiene las condiciones para seguir. Hace montar al paciente a la ambulancia con el ambú intubado, al interno encima del paciente cabalgado, lleguen al Viedma, el interno ya tiene costra de que tanto les riñe y dejan al paciente en la puerta de emergencia y desaparece, ¿verdad? Ese no es el traslado ideal de pacientes. Hay que trasladar al centro más cercano pero apropiado, ¿verdad? Y esa forma de traslado no se come. Lo ideal es llamar, ponerse en contacto con el médico que va a recibir y decir que es un paciente grave, con un TEC severo, con una escala de coma de Glasgow de 6, lo hemos intubado al paciente, ha mejorado la saturación a 99, está con 10 litros, está en una tabla espinal larga, hemos hecho el B, no hay lesiones evidentes en el pulmón, el abdomen tengo dudas, pues no puedo evaluar en este momento y dada la gravedad de la lesión requiere un neurocirujano de inmediato. Y está saliendo en este momento en estas condiciones. Y utilizar el medio de transporte más apropiado. ¿A quién? Paciente con lesiones múltiples, cuyas necesidades exceden nuestras capacidades y edades extremas. Niños muy pequeños o mayores y con patología preexistente. ¿A dónde? Hay que trasladar a una institución, no a la más cercana. En nuestro medio, lamentablemente, es todo al revés. ¿No? O sea, el concepto de nuestro medio es me tengo que deshacer del paciente. Entonces, de Quillacollo lo mando a Colcapiro. La idea es trasladar al lugar más cercano, pero que tenga las condiciones para atender que tenga las capacidades para atender a ese paciente.
trasladarlo a un equipo médico calificado que pueda realizar el diagnóstico, tratar las lesiones y proporcionar adecuadamente toda la rehabilitación en este paciente. ¿Cuándo debo trasladar al paciente? Después de haber estabilizado el problema, después de haber hecho el ABCD, después de que las lesiones incapacitantes han sido estabilizadas, después de haber hecho los contactos necesarios, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no hacer exámenes innecesarios, como en el caso clínico, la tomografía no va a adelantar. O sea, sí, para ti, para tu ego, él ha hecho una tomografía, me demora 1 hora más o menos, y tiene un hematoma epidural del libro. Llegó con 6, ahora en la escala de coma de Gauss del paciente está en 3 y está enclavado y muerto, ¿verdad? Entonces, como decía el doctor del video, es el sexto de la semana. Hay que evitar eso. Hay que actuar muy rápidamente, hacer el ABCD muy rápido, y entre tanto uno está haciendo el ABC, ya ha dado instrucciones al servicio social de que se comuniquen con el médico de donde tú crees que le van a dar la atención adecuada. ¿Cómo? Con todas las atenciones requeridas durante el traslado. Si el paciente está con una intubación orotraqueal difícil, con un TEC 6, con una escala de coma de Glasgow de 6, TEC grave, no sirve de nada enviar un paramédico que no está capacitado en una reintubación, porque con el primer frenazo, pues las ambulancias son balas, ¿no?, que llevan seres humanos dentro, y la sirena abre los caminos, pero no falta un cochabambino que se atraviesa o no le da el paso y tiene que frenar bruscamente, y en ese choque tú apareces sobre el paciente con el ambué en tu mano y el tubo endotraqueal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que ir una persona capacitada que pueda manejar los incidentes en el traslado, resolver un desplazamiento del tubo endotraqueal, una exteriorización del tubo, administrar los medicamentos durante el traslado y llevar todos los equipos necesarios. Ya saben, escala de coma de Glasgow de 6, sí, es muy básico. Uno de kinder sabe que es un TEC grave. Lo que tienen que saber ustedes es que todo paciente con TEC y escala de coma de Glasgow de 8 o menos es sinónimo de intubación traqueal, naso-oro o cricotiroidotomía, porque ese paciente está en riesgo de morir inminentemente por una depresión del centro respiratorio, por enclavamiento de las amígdalas. Entonces puede ser que llegue, lo más probable es que si no tomas esa precaución, que llegues tarde. Preguntas. Otro vuelo a tiempo. Estamos a 10 minutos de concluir la sesión de trauma, el módulo de trauma. Doctor Esmeralda Peñarrieta, quizás mi pregunta sea muy ilógica, pero en otros países el número al que llaman, especialmente en Estados Unidos, casi todas las personas lo saben, es el 911, pero en Bolivia no se conoce o no hay mucha cultura sobre ello. ¿Cuál es el número al que nosotros tenemos que recurrir en caso de un accidente? Excelente pregunta, ¿no? Y la respuesta la has dado tú. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el número de teléfono de la discoteca que está en la América y Tarija? Con seguridad que lo saben. Pero el número de emergencias, que no lo tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz sí hay. No recuerdo el número, mentiría, pero hay una línea de emergencias dependiente de la gobernación, con respuesta inmediata. Sé que existe porque lo implementó el grupo Foyanini, que inicialmente era de la clínica Foyanini, y luego lo hicieron en todo el departamento con gente que llegó de Estados Unidos. Los residentes vinieron específicamente a implementar este sistema. En Cochabamba no tenemos, ¿no? ¿A qué número llaman cuando les pegan? No sé. Nunca sí me he preguntado varias veces, pero vamos a averiguar, ¿no? Ahorita mismo a qué número hay que llamar. Al internet, ese nos arregla todo. No sé ni de los bomberos, porque se utiliza tan poco por la pobre respuesta que dan. A ver, vamos a salir de dudas como tenemos 10 minutos más.
Números de emergencia en Cochabamba. Números. Emergencia. En Cochabamba. Números telefónicos de emergencia. Wow, radiopatrullas 911-110. El cuerpito de bomberos 911-119. O sea, se habrá que llamar 911-119, no sé, hay que averiguar. Unidad operativa de tránsito 911. Es igual que en Estados Unidos, en algo estamos bien. El PAC 911. Ahí está. Parece que estamos igual que en Estados Unidos. ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Chicos. Y, doctor, Recomendación, los o las, ¿no? Con arroba mejor, que vayan al hospital, ya saben, ¿verdad? No, soy el estudiante del doctor Los Voto, y no me vayan como el Superman de hoy, con su polerita blanca, su mandil blanco, su identificación y una máscara quirúrgica en un hospital donde el 95% es COVID. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven no sabe qué es COVID, no sabe qué es EPP, ¿verdad? Entonces, como para sacarlos a patadas. Tienen que ir como vinieron el resto, con sus capuchas, sus lentes, sus antiparras, su doble barbijo o KN95, para que aprendan, para que tengan la vivencia de todo su grupo. Solo ustedes van a tener la oportunidad de tener una vivencia directa viendo los ambientes con COVID. Los COVID no están volando, ¿no? Sino es ver el estrés que implica trabajar en un ambiente donde hay 88 pacientes con COVID en este momento en la institución. Mañana los que vayan a las 8 vamos a pasar por la sala COVID para que conozcan la única y la mejor sala COVID implementada en Latinoamérica, en el hospital. La sala de atrás con 29 pacientes, donde tenemos en este momento 10 pacientes en ventilación mecánica, todos COVID, de los cuales el 40% son jóvenes, ¿no? Y las posibilidades de que salgan son muy pocas, están demasiado afectados. Tenemos 30 pacientes en primer piso, 10 en fisioterapia y algo de 18 ya o 19 en segundo piso. Entonces ahora es más fácil contar, decir cuántas camas libres quedan. Quedan 4 camas libres. O sea, no camas libres, sino 5 pacientes no COVID. Y sin posibilidades de irse, pues son fractura, el absceso pancreático, así que es un mal momento para enfermarse. Y cuando ayer en las noticias decía el diputado Arce, yo no soy del movimiento al socialismo, primera vez que coincido con este diputado Arce, es bastante inteligente. Cuando dice la Caja Nacional y hacen la intervención y evaluación, dice que sus autoridades son nefastas, absolutamente de acuerdo, incapaces, absolutamente de acuerdo, y además mediocres, totalmente de acuerdo en los 3 conceptos a nivel de la Caja Nacional. La Caja Nacional tiene millones y millones de plata, lo que no tiene es capacidad de gestión. Nosotros estamos a 100 metros, un poquitito más este lado, y nuestra realidad no es distinta. Lo mismo, tenemos condiciones económicas, pero los que están ahorita de autoridades, lamentablemente, no tienen luces para poder enfrentar y dar una mejor calidad de atención, ¿no? en el hospital. Y lo más sencillo ha sido declarar colapsado el hospital. Entonces ahora estás prohibido, si eres asegurado a la petrolera, tener apendicitis, tener infarto, porque no vas a tener opciones para internarte, ¿verdad? Así que es así, y estas cosas solamente se pueden ver y palparlas estando allá. Mirar, ahí tus sentidos tienes que abusar, tus 6 sentidos, vista, oído, tacto, escuchar, ver las reacciones, ver el estrés de las caras de los funcionarios, de las auxiliares, ¿no? Ver la fatiga en las licenciadas, ver la ansiedad en los médicos cuando se le está muriendo su paciente. Y estas cosas no las vas a leer, no las vas a ver en libros, ¿verdad? Las vas a ver y ver cómo las autoridades se estresan y quieren saltar del barco, ¿no? En el momento, y la ley en la Marina es tú te hundes junto al barco, no te puedes saltar del barco
Cuando mañana al mediodía se está terminando el oxígeno en Cochabamba, ¿verdad? Entonces, en vez de pensar en saltar en el barco, tienes que ser más creativo y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Será que yo puedo fabricar un alambique y hacer oxígeno? ¿No? Entonces, empezar a tener ideas creativas. ¿Para qué? Para salvar lo más preciado que existe en el mundo entero, que es la vida, la salud y la vida. La Constitución Política del Estado dice, es la prioridad número 1 del Estado, el proteger al ser humano, la vida de sus estantes. Y todas estas cosas, jóvenes, no los van a leer en los libros, sino solamente estar viendo ahí. Y para poder ver y entrar en este caos de salubridad nacional y particularmente en Cochabamba, Santa Cruz está peor. Todavía la petrolera el sector está de cabeza, totalmente de cabeza, ¿no? Entonces es bueno conocer cómo en las crisis se comporta el ser humano frente a las carencias y frente a la agresividad. No van a tener ahí un grupo de personas que están yendo a vacunarse, por ejemplo, y tienen otro grupo al otro lado que están recibiendo atención por COVID. Al lado tienes otro grupo de pacientes que se están muriendo por COVID, ¿verdad? Y ves un grupo de recursos humanos moviéndose como pueda, como pulpos, atendiendo a 1, a 2, a 3, ¿verdad? Y es ahí donde se necesitaba la participación de los estudiantes de últimos años clínicos de los hospitales. ¿Para qué? Para asistir a enfermería. Vaya a traer la radiografía, vea este laboratorio, traiga el pato, lleve esto, responde el teléfono. Ahí es donde tenían que estar los estudiantes aprendiendo. Y con el grupo anterior hemos revisado y evidentemente los estudiantes de último año, de quinto, cuarto, han estado en esas instancias desarrollando esas actividades. Y los internos al lado de los pacientes. Y otro grupo de estudiantes han estado contestando los teléfonos, los call centers, entrenados, porque no es difícil saber COVID. En 20 minutos se les enseña COVID y saber responder las 6 preguntas básicas para orientar a los pacientes, ¿verdad? Pero es más cómodo quedarse a dormir en la casa y 18 asistir a una charla también, ¿no? Desde la comodidad de sus casas. Bien, afortunadamente hemos llegado al final. 3 minutos quedan. Al final del módulo de trauma. Sé que no ha quedado nada. Vamos a plantear las preguntas igual que siempre. ¿Bien? No se molesten en observar las preguntas porque no están equivocadas, a no ser que lo hayan typeado mal. Ese ya es error de secretaría o de sus coordinadores. Y las preguntas son con casos clínicos en general. Son preguntas de selección múltiple. Son preguntas que las saco de los últimos 10 años de la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos. Así que pasan por una serie de filtros cada una de las preguntas que no tienen opción a error. A no ser que la secretaria lo haya escrito al revés, nada más. Me van a avisar con tiempo cuándo es la fecha del examen para que yo pase las preguntas. Si es que los estudiantes quieren que se les pregunte todo, ¿no? Porque ahora los estudiantes eligen qué cositas quieren que les pregunten, qué cosas no. Ese es el cogobierno docente estudiantil. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Cerramos esto. Vemos por acá. Todo esto, a ver, no sé si se alcanza a ver todavía esto más. ¿Están viendo? Sí, doctor. Se había preparado, ¿no? Para ir acompañando las charlas. ¿No? Cuando les toque ver esto, lo más probable es que ustedes salgan corriendo, ¿verdad? Un avión en llamas, con 150 pasajeros, y que el fuego empieza a consumir de la cola para adelante. ¿Y qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo participo en esto? Yo soy uno de los pasajeros. Así se fueron implementando videos que no respondieron. No sé qué habría ocurrido. Parece que sabía que no tenían mucha voluntad ustedes. Miren.
y el factor del error acá fue humano. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es una pregunta más en este minuto que queda? ¿Cuál es la incidencia de accidentes de aviación? Con muertos, obviamente. ¿Saben? Con toda la excelencia que han llegado los pilotos, los centros de simulación, de entrenamiento y todo, 1 en 10 millones de vuelos. Se fijan, en 10 millones de vuelos, 1. Eso es con muertos, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de accidentes o malos manejos en medicina? 1 en cada 100, con resultados letales. Entonces, todas estas... ¿Y por qué la aviación? Tan pocos accidentes mortales en millones. ¿Por qué? Porque existen centros de entrenamiento y de capacitación permanente para volar un avión con características distintas a los otros, ¿verdad? Entonces, y te dan tu licencia temporalmente. ¿Y por qué no podemos hacer eso en medicina? ¿Por qué no podemos hacer que los expertos bajen esas tablas, que en vez de ser 1 en 100, que seamos 1 en 1 millón por lo menos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas, hay accidentes en aeromodelismo, paracaidismo, submarinismo, las tasas de... Y la atención, el trabajo del médico es el que tiene mayor tasa de mortalidad en menores grupos de seres humanos. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final. Yo ya le pasé una nota al doctor Chiquiterán, así que mañana ya tendrán a su nuevo profesor. Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Esperemos que para mínima invasión, 20 asistentes, esperemos que para mínima invasión hayan mejorado, hayan entendido los mensajes y podamos hacer algo más dinámico e interactivo. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.